Listo, estudiantes, buenos días. Vamos a continuar entonces con la explicación de las inecuaciones cuadráticas de cómo se solucionarían. ¿Listo? Entonces voy a volver a explicar el primero. ¿Listo? Por si hay alguna duda. Entonces tengo aquí x al cuadrado menos 5x más 6 es mayor que 0. Sería mayor que 0, ¿no? Bueno, en un momento yo intento ajustar la cámara. Eso sí, mucho mejor. Listo. Entonces, decíamos que el trato de las inecuaciones es muy parecido al de las ecuaciones, ¿sí? Entonces acá podemos factorizar. ¿Cómo se factoriza esto? Por trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cierto? Entonces tendría que buscar un número que multiplicado de 6 y sumados de menos 5. Los números son menos 3 y menos 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6. 3 por 2 es 6 y pues bueno, da ese número, ¿no? Esto tendría que ser menor que 0. ¿Listo? Entonces de acá, ¿qué viene? Que x menos 3 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? De ahí en adelante y pues sería iguales a 0, ¿cierto? O sea que x tiene que ser igual a 3 o x tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Pero el problema con las inecuaciones es que hablábamos que en la ecuación, si es una ecuación por ejemplo lineal, la solución es un punto. Pero en una inecuación cuadrática, en este caso, el resultado es un intervalo. Entonces tenemos que hacer acá la ley del cementerio, la técnica del cementerio de las cruces, para mirar cuál es ese intervalo que me sirve. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo dos factorizaciones acá, ¿cierto? Dos factores. Los coloco aquí. X menos 3, X menos 2, ¿cierto? Y tengo dos posibles números, que es el 3 y el 2. Los coloco en orden. 2 y 3. 2 y 3. ¿Cierto? Entonces, cojamos un número negativo, un número que sea menor que 2. Por ejemplo, el 0. El 0 es menor que 2, ¿no? 0 menos 3, el resultado es negativo siempre. Ahora, cojamos un número que esté entre 2 y 3. Y miremos a ver qué pasa con esto. Digamos, un número entre 2 y 3 es 2,5. 2,5 menos 3 es menos 0,5, ¿no? O sea, sigue siendo negativo. Y un número mayor que 3 puede ser, por ejemplo, 4. 4 menos 3 es 1. De ahí en adelante es positivo todo. Ahora miremos con el segundo. Un número menor que 2 puede ser, por ejemplo, 0. 0 menos 2, menos 2. El resultado siempre va a ser negativo acá. Segundo, un número que esté entre 2 y 3. 2,5. 2,5 menos 2, el resultado va a ser positivo, ¿no? 2,5 menos 2 es igual a 0,5. Sí, muy bien. Y de en adelante los resultados son positivos. Si no estamos de acuerdo, pues miremos, hagamos un ejemplo. Un número mayor que el 3, 5. 5 menos 2, 3. O sea, el resultado es positivo. Ahora, ¿qué hago después de obtener este resultado? Hago acá y miraría, si tengo acá un número negativo, da como resultado un número positivo si los multiplico. Menos y más, menos, y más, más. Como necesito los números que sean menores que 0, el intervalo que me sirve es este. O sea que la solución, acá la voy a colocar arribita, la solución serían los x tales que estén entre qué número y qué número. Los números que sean menores que 2 y mayores que 3. Estos números son la solución de mi inecuación cuadrática. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Listo? Y acá me aparecía esto. Menos 2x al cuadrado más 18x menos 36 es mayor que 0, perdón. ¿Listo? Pero lo que pasa es que acá hay un negativo, ¿no? Entonces como que no sé, no me cuadra. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la ley de las inecuaciones y multiplico esto por menos 1. Cuando yo multiplico esto por menos 1, ¿qué es lo que hago? Invierto los signos de acá. O sea, 2x al cuadrado menos 18x
más 36. Y pues el 0 no tiene, es neutro, entonces pues sigue siendo 0. Pero además de cambiar el signo, también el sentido de la inecuación lo cambio. Si acá era mayor que, ahora acá es menor que. ¿Listo? ¿Y para qué hago esto? Para poder solucionar las ecuaciones de mejor forma. También me puedo dar cuenta acá que acá hay un número 2, un número 18 y un número 36. Yo puedo dividir toda esta ecuación entre 2, perdón, entre 0 no se puede nunca. Puedo dividir toda la ecuación entre 2 para que me quede mucho más fácil de hacer. ¿Listo? Y ahora continuamos. X al cuadrado menos 9x más 18. Esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. O sea que cómo se soluciona: el cuadrado del primero menos el signo y más por menos menos. Así. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados den 18 y sumados o restados den 9. Estos números son 6 y 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18. Y menos 6 menos 3, 9. ¿Cierto? De acá, ¿qué pasa? Entonces, x menos 6 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. De aquí, de esta ecuación y de esta ecuación, ¿qué sale? Que x tiene que ser igual a 6 o x tiene que ser igual a 3. Ahora, con estos resultados, con estos cuatro resultados, hago la ley de las cruces, que es x menos 6, x menos 3. Acá aquí coloco los números posibles en orden, que es el 3 y el 6. Y miro lo que pasa. Un número menor que el 3, el 0. 0 menos 6, menos 6. El resultado es negativo. Un número entre 3 y 6, 5. 5 menos 6, menos 1. Y un número mayor que el 6, 7. 7 menos 6, positivo. Ahora hago lo mismo con la segunda ecuación. Un número menor que el 3, 0. 0 menos 3, menos 3. Entre el 3 y el 6, 5. 5 menos 3, 2. Y de ahí en adelante, el resultado es positivo. Mira a ver qué pasa. Menos y menos, la multiplicación de esos dos números daría positivo. La multiplicación de un número positivo y uno negativo, ¿qué me daría? Negativo. Y la multiplicación de dos números positivos, me dan positivos. ¿Cuáles estaban buscando? Los números que fueran mayores, ¿no? Entonces, el resultado entonces serían los números menores, perdón, los números menores. Entonces tendría que ser este de acá, ¿no? Este resultado. O sea que el resultado que yo estaba buscando eran los x tales que pertenecen al intervalo, x que pertenecen. Voy a cambiar la notación. Acuérdense que los intervalos los podemos escribir de varias formas. Lo quiero escribir en intervalos cerrados. ¿Listo? En intervalos abiertos, perdón. ¿Por qué intervalos abiertos? Porque es menores estrictamente. No es menor o igual. ¿Listo? Es solo menor. Son los x que están en el intervalo abierto de 3 a 6. Cualquier x que pertenezca ahí me va a solucionar la ecuación. Escribir esto es escribir esto mismo. Son los x que estén entre 3 y entre 6. ¿Listo? Bueno, seguimos con el tercero. En un momento ya borro esto. Tendría x al cuadrado más 2x menos 8 tendría que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo lo soluciono por trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Perdón, acá es un menos. ¿Por qué? Porque el primer signo siempre queda acá. Y el resultado de estos dos signos de la multiplicación da menos. Tengo que buscar dos números que multiplicados den 8 y sumados o restados me den 2. ¿Cuáles son esos dos números? 4 y 2. 4 por 2, 8. Más 4 menos 2, 2. Y esos números tendrían que ser mayor o igual que 0. De ahí que viene que x más 4 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0, ¿no?
Entonces, de acá, x es igual a menos 4 o x es igual a 2. Para que se cumpla la ecuación. La ecuación, pero yo no quiero la ecuación. Quiero la inecuación. Entonces, ¿qué hago? Ley de cruces. X más 4, x menos 2. Dos candidatos, el menos 4 y el 2. Des en cuenta que acá estos números siempre los coloco en orden ascendente, ascendente, sí, de menor a mayor. Entonces, un número menor que el 4, que el menos 4, perdón, menos 8. Menos 8 más 4, menos 4. El resultado es negativo. Un número que esté entre el menos 4 y el 2, el 0. 0 más 4, más 4. Y de ahí en adelante todos los números son positivos. Ahora, un número menor que el menos 4, menos 8. Menos 8 menos 2, menos 10. Resultado negativo. Un número entre el menos 4 y el 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Y ahora, un número mayor que el 2, 3. 3 menos 2, más 1. ¿Listo? Entonces hago la multiplicación. Menos por menos, acá más menos, menos, más. Estoy buscando el intervalo que sean los mayores que el 0. O sea que los números que me sirven son 2. Son los x que estén entre menos infinito y el menos 4 unido con los números que estén del 2 hasta el infinito. ¿Cierto? Ese es un intervalo de los que estaba... Bueno, dos intervalos. La respuesta son dos intervalos. ¿Por qué dos intervalos? Porque estoy buscando los positivos y me sale este más y este más. O sea, son todos los números desde el menos infinito hasta acá, unidos con los números desde acá hasta el infinito. Por eso es intervalo. ¿Listo? Bueno. Y ahora para el último. Tengo este ejercicio. Tengo... Este se me murió. Ok. Tengo 3x al cuadrado menos 18x más 15. Voy a buscar los que sean menores o iguales al 0. ¿Listo? Entonces, yo soy abajo y me doy cuenta que el 3, 18 y 15 se pueden dividir entre 3. Entonces los divido entre 3. Esto me queda x al cuadrado menos 6x más 5, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que 0. De nuevo, esto es una forma de x al cuadrado más bx más c. Dejo el primer signo igual y el resultado de los dos signos acá distintos. Y busco dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den menos 6. Esos números son 5 y 1. Menos 5 y menos 1. Menos 5 por menos 1 es 5. Y 5 más 1, 6. Estos son mayores que 0. De estas ecuaciones, ¿qué se obtiene? Que x es igual a 5 o que x es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, otra vez, ley de las cruces. X menos 5, x menos 1 y los candidatos, que son el 1 o el 5. Miremos qué pasa. Un número menor que el 1, 0. 0 menos 5, menos 5. El resultado es negativo. Un número entre el 1 y el 5, 4. 4 menos 5, uy, esto parece un 3. 4 menos 5, menos 1, sigue siendo un resultado negativo. Un número mayor que el 5, 6. 6 menos 5, 1, positivo. Ahora con el siguiente. Un número menor que el 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Un número entre el 1 y el 5, 4. 4 menos 1, 3. Es positivo, de ahí en adelante son positivos. Ahora, ¿qué hago? Multiplico. Acá es más, acá es menos, acá es más. Estoy buscando los números que sean menores o iguales que el 0. O sea que estos son los que me sirven. Los números x que estén entre 1 y 5, contando al 1 y al 5. Esa es la solución del ejercicio. Ahora,